Muy bien, entonces, damas y caballeros, queridos colegas, amigos en todo el mundo. Estamos hoy aquí en este seminario virtual en más de 30 países. Es un evento muy importante para nosotros, en particular si tenemos en cuenta que durante la etapa del COVID y las reuniones presenciales han sido muy difíciles debido a las razones público conocimiento. Este evento se hará en inglés, pero tendrá traducción simultánea a chino mandarín, español, portugués y ruso. Pueden seleccionar el idioma de su elección haciendo clic en el icono de la interpretación que podrán encontrar en el panel inferior de Zoom. Este seminario virtual está organizado por EMAS y patrocinado por Abbott. Por eso queremos agradecerle a Abbott por su apoyo financiero, y el contenido es la responsabilidad únicamente de EMAS, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. El webinario será grabado y también podrán acceder al webinario a través de la página web de EMAS. La oradora del día de hoy es la profesora Chen del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Unión de Beijing de China. El título de hoy es la selección de los progestágenos, la THM y el equilibrio entre la seguridad del endometrio y la mama. Me honra muchísimo estar hoy aquí dirigiendo este evento. Mi nombre es Alfred Muck, soy profesor de endocrinología y también de farmacología clínica. Hace 25 años que trabajo en la universidad y en el Hospital de Salud de la Mujer en Alemania y en los centros de investigación también. He trabajado en China en muchísimas universidades y soy director honorario también del Centro de Ginecología Universitario. Por lo tanto, quiero agradecerles y también enviarles un saludo especial a China hoy y por hacer esto posible. Algunas cuestiones técnicas antes de empezar. El webinar está organizado de modo que ustedes no podrán abrir sus micrófonos. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, lo harán a través de la función de Q&A, preguntas y respuestas, QIA. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla escrita. Hacen clic en el icono de QIA que tienen en el panel inferior y ahí podemos leer su pregunta. Ahora, me encantaría darle la bienvenida a nuestra oradora, profesora Chen. Conocí a la profesora Chen hace muchísimos años, hemos trabajado juntos, incluso al principio de su excelente carrera hace muchos años, trabajaba ella como candidata postdoctoral en la Universidad de Tübingen en Alemania, y durante muchos años trabajamos juntos en el proyecto de investigación de cáncer. Ha ganado muchísimos premios internacionales y ha publicado muchísimos artículos. Ella no solamente es una experta clínica en cuanto a la temática de la presentación que nos aboca hoy, sino que también trabaja muchísimo en el ámbito de la investigación del cáncer. Como bien sabemos, el riesgo de la cáncer tiene que ver muchísimo con los compuestos de progestágenos y estrógenos en THM, y por eso tenemos que evitar el riesgo de cáncer de endometrio. La profesora Chen nos brindará consejos sobre cómo alcanzar este equilibrio entre estas dos cuestiones tan distintas. Daré una pequeña introducción de su CV. Es profesora clínica en el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Unión de Beijing. También es directora adjunta del Centro Reproductivo y de Salud Endocrinóloga. También es directora de la unidad especial del Centro de Endocrinológico en la Asociación Médica China. También forma parte del Comité de Endocrinología Reproductiva, vicepresidenta del Centro de Formación y Divulgación Científica y vicepresidente también de esta asociación. También ha sido miembro de EMAS y EMS durante muchísimos años, investigadora principal de muchos proyectos. Esto incluye grandes publicaciones como Climateric Chinese, la edición en China.
Yirong Chen, please now start your Ahora sí, presentation. le damos la bienvenida a la profesora Chen Rong. Muchísimas gracias, profesor Miuk, por su cálida presentación. Hemos sido amigos durante muchos años y realmente lo valoramos muchísimo la sociedad, la comunidad de profesionales de la menopausia en China. Ahora sí, comenzaré mi presentación. Buenas tardes, damas y caballeros. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en este seminario. El tema del que hablaré hoy es la selección de progestágenos, el equilibrio entre el riesgo de cáncer de mama y la seguridad del endometrio. En primer lugar, presentaré la historia de la terapia hormonal para la menopausia. Luego hablaremos también sobre el riesgo de cáncer de mama y del cáncer de endometrio con respecto a la THM. Luego hablaremos también de la selección de progestágenos, llegaremos hacia la conclusión, para lograr la optimización de la THM, la terapia hormonal en la menopausia. El agotamiento o el casi agotamiento de los folículos en los ovarios da lugar a niveles hormonales bajos. Esta es la razón principal básica de los problemas relacionados con la menopausia. Esto incluye también síntomas recientes relacionados con la menopausia y enfermedades degenerativas a largo plazo. Para poder resolver estos problemas, la terapia hormonal de la menopausia, la THM, puede servir para intervenir en esta problemática. Continuamos. Las directrices recomiendan la THM como el tratamiento más eficaz para poder aliviar los síntomas relacionados con la menopausia. Si bien la eficacia de THM es compleja, el desarrollo de la THM ha sido bastante accidentado, en particular debido a los efectos adversos. Veremos un poco la historia. El cáncer de endometrio, el riesgo de cáncer de endometrio relacionado con el estrógeno únicamente, nos brinda este primer panorama general dentro de la terapia hormonal. Luego podemos ver que el cáncer de endometrio no está más en riesgo a partir de la THM, pero la preocupación con respecto al riesgo de cáncer de mama y riesgos de enfermedades cardiovasculares causadas por las publicaciones que vemos en pantalla resultan en la caída de la segunda THM. Ahora bien, sabemos que el riesgo de cáncer de mama está relacionado con los progestágenos que aumentan este riesgo. La progesterona o la diogesterona no aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero recientemente algunos papers han demostrado que el riesgo de cáncer de endometrio se ha vuelto a mencionar. Esto en particular se relaciona con la progesterona natural. Entonces, ¿cómo seleccionamos un tratamiento de estrógeno y progestágeno? Es muy complicado realmente y esto ha sido un resumen bastante acotado. Ningún progestágeno aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, pero ¿cuál aumenta el riesgo de cáncer de mama? Hay algunos tipos de progestágeno, de progesterona. ¿Cómo podemos equilibrar el riesgo de cáncer de mama y la seguridad del endometrio? ¿Cómo podemos brindar una THM segura? Pareciera que lo más importante es la selección del progestágeno. Pasemos a la segunda parte, el riesgo de cáncer de mama con la THM y su solución. El cáncer de mama es la mayor amenaza para la salud de mujeres de mediana edad. La relación que existe entre la terapia de reemplazo hormonal y el riesgo de cáncer de mama se ha convertido en el centro de atención dentro del campo de la menopausia en los últimos 20 años.
Entonces, es muy importante poder tener en cuenta las causas y los artículos publicados sobre el THM y el riesgo de cáncer de mama, que se publicaron de forma sucesiva entre 2019 y 2020. Estos son distintas publicaciones científicas como el Lancet, JAM, entre otras. Estos son algunos posibles mecanismos del aumento de riesgo de cáncer de mama debido a los progestágenos. El progestágeno regula la proliferación de las células mamarias mediante la inducción de Rankel. El MPA induce una gran cantidad de Rankel, lo que genera una proliferación masiva de las células epiteliales mamarias. La división celular aumenta y genera que se acumulen errores en el ADN y esto acaba provocando un cáncer de mama o la proliferación de más cantidad de células malignas. Hay muchos tipos de progestágenos que pueden dividirse entre dos categorías, naturales o sintéticos. La dihidrogesterona es un tipo de progestágeno sintético específico, también conocido como un neuroprogestágeno, que sirve simplemente para los receptores de progestágeno. Entonces, la dihidrogesterona podría considerarse aparte de otros derivados de la progesterona sintéticos. Entonces, ahora vamos a analizar esta pregunta. ¿Todos los progestágenos aumentan el riesgo de cáncer de mama? Aquí podemos ver los resultados de este estudio en los últimos 20 años. Esto se publicó en el año 2020. A partir de esta gráfica podemos ver que el EEC, el estrógeno conjugado de origen equino, más el MPA, el acetato de medroxiprogesterona, aumentaron la incidencia de cáncer de mama. Pero el EEC solo disminuyó la incidencia del cáncer de mama. Los resultados nos demuestran en esta diapositiva el estudio de cohorte retrospectivo E3N. En este estudio se evaluó la asociación entre la elección de progestágeno con el objetivo era comparar la asociación entre la terapia de reemplazo hormonal y el cáncer de mama. En el grupo de los estrógenos orales, se pudo ver el valor, que el riesgo relativo de cáncer de mama en combinación con la dihidrogesterona fue menor. En estrógenos orales con dihidrogesterona vemos que el valor es menor. En cambio, si pasamos a la aplicación de dihidrogesterona, la prueba en combinación de estradiol y dihidrogesterona, hace que las células de cáncer de mama tengan una mayor apoptosis por sobre la proliferación. Pero otros progestágenos sintéticos con estradiol oral generan que las células de cáncer de mama dominen en la proliferación por sobre la apoptosis. El efecto del progestágeno natural es neutral. En el año 2020, este artículo se publicó en la revista BMJ. El objetivo era poder evaluar el riesgo de cáncer de mama asociado a diferentes tipos y duraciones de la TRH, la terapia hormonal en la menopausia. Las participantes que participaron en este estudio fueron aproximadamente 98.600 mujeres con un diagnóstico primario de cáncer de mama, como pueden ver en el artículo. El riesgo asociado a la terapia de reemplazo hormonal aumentó con la duración del uso, pero las asociaciones fueron más débiles para la terapia de estrógeno solo y para la tibolona que para la terapia de estrógeno progestágeno,
además de los compuestos preparados de estradiol dihidrogesterona. La norestiterona, levonorgestrel y la medroxiprogesterona se asociaron con riesgos similares que aumentaron en todas las categorías de duración mayores a 1 año. Para todas estas duraciones de la exposición, el tratamiento combinado con el menor aumento de riesgo asociado fue el estradiol dihidrogesterona. El estradiol dihidrogesterona combinado no aumenta corporal en distintos subgrupos. Aquí tenemos una descripción sobre el riesgo del cáncer de mama en la THM. En el año 2016, la Sociedad Internacional de la Menopausia hizo estas recomendaciones sobre el riesgo de cáncer de mama y la THM. El riesgo de cáncer de mama atribuible a la THM es pequeño y el riesgo disminuye de forma progresiva tras la interrupción del tratamiento. El aumento del riesgo de cáncer de mama se asocia principalmente a la adición de un progestágeno sintético a la terapia con estrógenos. A la terapia combinada continua de CMPI está relacionado con la duración del uso. El riesgo puede ser menor con la progesterona micronizada o la dihidrogesterona que con un progestágeno sintético. Vamos a volver a analizar este gráfico. Cuando seleccionamos un progestágeno específico según el riesgo de cáncer de mama, debemos seleccionar la progesterona natural y la dihidrogesterona. Este ciclo se debe priorizar sobre el de la derecha. Se debe siempre priorizar una dosis baja. Vamos a pasar a la tercera parte de mi presentación. Vamos a hablar del riesgo de cáncer de endometrio con la THM y su solución. El estradiol es el factor principal para inducir la proliferación de las glándulas endometriales, del estroma y los vasos. La progesterona antagoniza el efecto proliferante de estradiol. La hiperplasia resulta a partir de la estimulación constante del estradiol ante la ausencia de progesterona o en condiciones de un exceso de estradiol. Las progestinas pueden revertir la hiperplasia y pueden generar una atrofia en el endometrio. El concepto de la importancia entre el equilibrio de estradiol y progesterona es clave para poder respetar la seguridad del endometrio. La terapia solo con estrógenos aumenta el riesgo de cáncer de endometrio y esto bajo el efecto a largo plazo, el endometrio puede proliferarse e incluso volverse canceroso. Históricamente, el uso de la terapia con estrógeno se ha reducido. Esto también podemos decir que el tratamiento solo con estrógenos aumenta el riesgo de cáncer en relación con los estrógenos y la duración de su uso. Vemos aquí una cohorte donde se estudió distintos participantes para examinar la asociación entre la incidencia de diversos cánceres y la THM. El estudio de su grupo sobre el cáncer de endometrio tuvo como resultado que el cociente de riesgo de cáncer de endometrio entre las mujeres que tomaban suplementos de estrógenos progestina era de 1,07. El 97% del cociente del índice de confianza y el aumento del riesgo se limita únicamente a las pacientes de 70 años o más. Volvemos entonces a esta imagen. Entonces, hacemos una pregunta similar.
¿Todos los progestágenos son lo mismo para el endometrio? En este estudio podemos ver el efecto de diferentes progestágenos en la THM en el riesgo de cáncer de endometrio de un estudio E3N. El estrógeno, la dihidrogesterona, no mostraron riesgo de cáncer de endometrio, pero el estrógeno más la progesterona micronizada aumentaron el riesgo de cáncer de endometrio. Y la diferencia, podemos verla acá en la imagen. Aquí tenemos los resultados del estudio EPIC con mujeres con más años de terapia. El estudio mostró la progesterona micronizada que aumentaba el riesgo de cáncer de endometrio, HR más de 2. Este fue un documento publicado en 2016 que hablaba sobre los riesgos de cáncer de endometrio por tipo de progestágeno. Podemos ver acá diferentes investigaciones que fueron incluidas. E3N, EPIC, sí. En esta revisión se vio el riesgo de cáncer de endometrio que era diferente con los diferentes tipos de progestágeno que aumentaba con la progesterona micronizada y no se encontró un aumento en la sintética. La tibolona es una medicina utilizada muy comúnmente en China que se vio que había un aumento del riesgo entre las usuarias de tibolona. Acá podemos ver también una tabla de esta revisión. Se había un aumento en el riesgo de cáncer de endometrio para quienes usaban tibolona, también en base a la cantidad de tiempo utilizada, pero se disminuía una vez discontinuado. ¿Y por qué? Bueno, esa investigación puede que dé una cierta explicación. Podemos ver que hay diferentes progestágenos. La suministración oral de 10 miligramos o de 20 miligramos de dihidrogesterona consigue un mayor potencial progestacional que alcanza una morfología óptima del endometrio y transforma eficazmente el endometrio. Pero la administración oral de 20 miligramos por día solo obtenía un 6% del índice de morfología, incluso con una dosis diaria de 300 miligramos. Se podía ver un 75, viendo así con 10 miligramos de hidrogesterona diaria. La intervención de postmenopausia, también llamado PEPI, estudio PEPI, fue un ensayo randomizado, controlado, donde se dividió a las mujeres en 5 grupos. Eran mujeres de entre 45 y 64 años con el útero intacto y se las asignó a placebo, CE solo, CE más MPA de 10 miligramos y progesterona micronizada 200 miligramos durante 12 días por ciclo. Los resultados mostraron que el estrógeno solo se asoció a un mayor riesgo de hiperplasia endometrial. Aunque
El tratamiento de CE más MPA, la hiperplasia endometrial era borderline. No hubo un mayor riesgo de hiperplasia endometrial en los grupos de tratamiento cíclico y continuo. No se produjo ningún cáncer de endometrio en los 3 años siguientes. Entonces, volvemos a la revisión y podemos ver que también se pueden comparar los efectos de diferentes protocolos de EPT para cáncer de endometrio. En el mismo estudio, el riesgo de cáncer de endometrio con un régimen secuencial siempre fue mayor que el del régimen combinado continuo. Esto significa que la seguridad para el endometrio de un régimen secuencial no sea tan bueno. Pero no podemos decir esto. Sí. Este artículo, publicado en 1997, revela que el riesgo de cáncer de endometrio disminuye al aumentar la duración del uso de progestágenos. Si estos son menos de 10 días por mes en cada ciclo, el riesgo de cáncer de endometrio se veía aumentado, pero si el número de días de progesterona es más de 10 días por ciclo, el riesgo no tiene un aumento significativo. Un metaanálisis publicado en el 2014 demostró que el riesgo relativo de cáncer de endometrio se veía reducido para quienes usaban progesterona en 10 días o más por mes. Entonces, el uso de progestágenos durante menos de 10 días. ¿Cuál es el impacto de la duración del tratamiento para el riesgo de cáncer de endometrio? Bueno, aún no queda claro y puede que aumente con el tiempo. Se concluyó en esta revisión que la tibolona y la terapia combinada secuencial con 10 días por mes aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. La terapia combinada continua parece estar libre de riesgos, pero posiblemente no cuando se utilice la progesterona micronizada. Entonces, no está confirmado que la THM no aumente el cáncer de endometrio. Depende del régimen, del tipo de progestágeno y de la dosis. Bueno, y aquí nuevamente tenemos esa imagen. Entonces, cuando utilizamos un progestágeno para reducir el riesgo de cáncer de endometrio, tenemos que elegir sintético o dihidrogesterona. Este ciclo tiene, podemos verlo acá a la derecha, una alta dosis tiene que preferirse. La progesterona micronizada da una protección suficiente al endometrio y puede que esté relacionada por una baja eficacia y variabilidad de la transformación. Y la progesterona necesita una dosis más alta que el uso combinado para proteger el endometrio de manera adecuada.
Entonces se van a unir a través del receptor, resultando en algunas molestias físicas, lo que va a limitar el aumento de la dosis diaria de progesterona. Entonces, este es el motivo por el que no podemos aumentar la dosis de la progesterona. Y ahora vamos a la última parte de la sesión. Los progestágenos para la optimización de la THM con el riesgo de cáncer de mama y de endometrio que hay que equilibrar. Aquí tenemos la descripción de la IMS para el riesgo de cáncer de mama y también de cáncer de endometrio. Si tenemos tiempo, lo voy a poder leer. El aumento del riesgo de cáncer de mama está asociado primariamente con la adición de una progesterona sintética, una terapia de estrógeno, y está relacionado con la duración del uso. El riesgo puede ser inferior con la progesterona micronizada o con la dihidrogesterona que con una progesterona sintética. Dosis más altas de progesterona puede que sean requeridas para la protección del endometrio cuando las dosis mayores del estradiol se utilizan o en mujeres con índice de masa corporal mayor. La terapia de estrógeno no opuesta está asociada con una duración y un aumento relacionado con la dosis en el riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer. La protección del endometrio requiere una dosis adecuada y una duración adecuada de la progesterona. Del progestágeno, perdón. Y aquí podemos ver las recomendaciones de la IMS, NAMS y de la Asociación China. Podemos ver que son similares. Progesterol se recomienda el uso de progesterona o dihidrogesterona y la dosis de progestágeno debe coincidir con la del estrógeno. Estos son los puntos clave que podemos sacar de las tres asociaciones. Volvamos a ver entonces esta imagen que ya ha aparecido varias veces en mi charla. Considerando el riesgo de cáncer de mama, los progestágenos son preferidos para reducir el riesgo de cáncer de mama. Y considerando el cáncer de endometrio, la dihidrogesterona y otros progestágenos sintéticos con dosis relativamente altas vienen recomendados. Entonces, la dihidrogesterona es la elección más adecuada para la protección del endometrio y de las glándulas mamarias a la vez. Un análisis de los beneficios y de los riesgos y la optimización del riesgo, el tipo de fármaco y las dosis tienen que ser utilizados. Tenemos que buscar la manera de equilibrar el riesgo de cáncer de mama y la seguridad del endometrio. Antes de terminar con mi presentación, quisiera aclarar que aunque haya dicho mucho a favor de la
dihidrogesterona, no quiero decir que otras progestinas sean inútiles. Simplemente creo que la dihidrogesterona sea muy afortunada porque tiene un buen tipo de progesterona y también se puede encontrar una dosis adecuada para la THM. Si elegimos la progesterona adecuada para la terapia hormonal, tenemos que seguir aumentando los esfuerzos para poder mejorar las dosis eficaces y disminuir los efectos secundarios. Si la dosis de la progesterona sintética puede titularse correctamente, quizás una dosis razonable puede proteger completamente el endometrio sin aumentar el riesgo de cáncer de mama. Y esto también pueda lograrse, pero ahora solo el digesterol tiene la dosis correcta. Aunque la THM haya tenido un camino más tortuoso que otros en el mundo, sentimos la seguridad, o al menos yo, de que vamos a poder dar una terapia hormonal óptima después de haber analizado bien todos los riesgos y vamos a poder optimizar nuestros regímenes, el tipo de fármacos y las dosis. Muchísimas gracias por su atención. Les pido disculpas porque estoy muy nerviosa. Gracias. Bueno, antes que nada, quisiera agradecerle, profesora Chan, por su excelente explicación de un tema tan difícil. Este tema es muy importante en el tema de la terapia hormonal. Nos ha dado los estudios clínicos y también las investigaciones, así como las directrices internacionales más importantes que cubren las cuestiones de la elección de progesterona en terapia hormonal. Ahora vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, como ya decía al inicio del webinario. El público no puede activar su micrófono, pero si tuvieran cualquier tipo de preguntas, pueden escribirlas en la parte de preguntas y respuestas que pueden encontrar en el panel inferior de Zoom. La profesora Chan o yo vamos a responder las preguntas a medida que vayan llegando una a la vez. Podría ser bueno que escribieran también su nombre y brevemente también su institución, de dónde vienen. Puedo comenzar porque veo que hay una pregunta en esta sesión de preguntas y respuestas que nos llega desde Argentina. Y la pregunta es, bueno, dice que en Argentina no tienen la dihidrogesterona. Entonces, si usamos progesterona micronizada durante 10 o 12 días, más estradiol percutáneo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué opinamos sobre este esquema? ¿Profesora quiere responder a esto con respecto a la progesterona? Sí, tiene experiencia al respecto. Si no, por supuesto, puedo responder yo también. Sí, por supuesto. De hecho, en China no tenemos demasiada experiencia sobre el uso de la progesterona. Sí, bueno, tenemos tenemos un poco de experiencia con la progesterona micronizada, pero tenemos mucha más experiencia sobre el uso de dihidrogesterona. A veces utilizamos progesterona micronizada más estradiol percutáneo, en particular para aquellas mujeres que tienen un riesgo más alto de DVT
o para mujeres mayores. Si yo tengo algo de experiencia con dihidrogesterona en China y también en Alemania, utilizo progesterona, me gusta bastante utilizarlo con mujeres que tienen problemas para dormir, que usan progesterona solamente en la noche, porque esto puede ayudar también con las dificultades para conciliar el sueño. Y realmente esto puede afectar un poco al riesgo cardiovascular, así que hay que tenerlo en cuenta. La hidrogesterona también es bastante neutral en el sistema cardiovascular. Entonces, en la salud ginecológica y climatérica se tiene que tener en cuenta la investigación, tanto progestágenos, ambos progestágenos son bastante neutrales, pero debo confesar también que yo utilizo la progesterona micronizada únicamente por 14 días, no de 10 a 12 días. Pero a veces los médicos no quieren hacer esto, no les gusta, porque por supuesto es más costoso. Pero yo lo utilizo durante 2 semanas, el estrógeno solo, y 2 semanas con la progesterona durante la noche. También a diario se puede utilizar la progesterona. Entonces, tenemos otra pregunta que tiene que ver con el uso vaginal de la progesterona. Mi pregunta para usted es, sé que el uso vaginal de la progesterona no es popular en China, no se utiliza en China, pero ¿tiene algún tipo de experiencia con el uso de progesterona por vía vaginal? Esta es una de las preguntas que tenemos. Sí, no, en realidad no tenemos mucha experiencia utilizando la progesterona por vía vaginal. Creo que en general las mujeres en China no prefieren las aplicaciones por vía vaginal, o al menos no en el tema de las terapias de reemplazo hormonal. A veces sí utilizamos progesterona por vía vaginal con situaciones de ART. También en China tenemos distintos productos de progesterona micronizada. Algunos incluso vienen en cápsulas que no podrían ser utilizados por vía vaginal. Tenemos también Genetin Pro que se puede utilizar de forma vaginal, por vía vaginal. Pero bueno, tal vez el profesor Miuk podría habilitar algo más de información sobre este tema. Sí, bueno, en Alemania se usa en vía vaginal porque hay una revisión sistemática por Student et al. Para publicar en una revista científica el uso de vía vaginal de progesterona y los riesgos que tienen que ver con el cáncer de endometrio. Y hasta ahora sé que no ha habido ningún estudio con respecto a la mejora del riesgo de cáncer de endometrio utilizando progesterona por vía vaginal. Pero es también mi experiencia en los hospitales en China donde trabajé que tenemos muchas mujeres, es decir, hay muy pocas mujeres que prefieren esta vía, pero en Alemania sí se puede hacer y de hecho es una muy buena herramienta para poder reducir el riesgo de cáncer de endometrio a través de la progesterona por vía vaginal. Esto también nos permite hablar de la siguiente pregunta. La pregunta era si el uso por vía vaginal puede reducir el riesgo de cáncer de endometrio. La respuesta es sí, según los datos actuales. Y esto se debe a que hay una dosis más alta de la progesterona en el endometrio si se aplica por vía vaginal. La siguiente pregunta tiene una temática similar. ¿Cómo se puede reducir el riesgo con otros tipos de formas de aplicación? La pregunta tiene que ver con el levonorgestrel que se ve contenido en el DIU. Esto es una pregunta relacionada con el riesgo de cáncer de mama. La profesora Chen, ¿le gustaría responder esta pregunta?
¿Esto ayudaría a reducir el riesgo de cáncer de mama? Es una pregunta muy importante. Sí, una pregunta muy relevante para nosotros. Creo que leí 2 artículos sobre la relación que existe entre el Mirena y el cáncer de mama. Es bueno, creo, para las mujeres, en particular las mujeres perimenopáusicas, pero más de 2 mirenas pueden llegar a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Y para aquellas mujeres que llamamos sobrevivientes del cáncer de mama, entonces Mirena no es tan seguro, no se recomienda para ellas. Tenemos más preguntas sobre Mirena. La segunda pregunta que tenemos tiene que ver con el uso de Mirena con estradiol transdérmico, en particular para mujeres perimenopáusicas. La profesora ya dijo que no está del todo claro si Mirena realmente puede reducir el riesgo de cáncer de mama, en particular si se utiliza 2 veces por más de 10 años. Hay al menos 2 estudios que demuestran un aumento en el riesgo de cáncer de mama. Entonces estoy de acuerdo con la profesora Chen en cuanto a que hay datos un tanto polémicos con respecto a los riesgos de cáncer de mama al utilizar Mirena. Pero el hecho de que la dosis de la progesterona, la dosis del progestágeno liberado por Mirena a través del levonorgestrel son muy bajos todavía. Entonces, diría que los riesgos de cáncer de mama utilizando Mirena son muy bajos, pero creo que es un tema muy interesante a tener en cuenta. Entonces, lo que le tenemos que decir a las pacientes es que esto no está necesariamente cubierto por el producto en su etiquetado, entonces tenemos que mencionarlo de antemano. Esta es una opción que existe con Mirena. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Piensa que está bien que el dihidrogesterona en sí misma no está disponible en el Reino Unido? Esta pregunta nos viene justamente del Reino Unido. ¿No lo tienen disponible la dihidrogesterona en el Reino Unido? ¿Piensa que lo necesitan? Creo que la profesora Chen va a decir que sí a esta pregunta, que es necesario. Sí, gracias, doctora Alice Duffy del Reino Unido. Puedo leer la pregunta en pantalla. No tienen dihidrogesterona como un fármaco independiente en el Reino Unido, pero creo sí creo que tienen las preparaciones, el compuesto con dihidrogesterona. Entonces creo que para mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas, este compuesto, la preparación compuesta, es una forma muy conveniente, un tratamiento muy conveniente. Y la siguiente pregunta es cómo podemos ajustar la dosis de la progesterona micronizada. Bueno, de hecho, para 1 miligramo de CCHRT, de terapia de reemplazo hormonal combinada continua, es muy importante. Y podríamos utilizar también 200 miligramos a 300 miligramos por la noche, por 14 noches. En un tratamiento de 25 noches, de 25 días. Para mujeres con índice de masa corporal mayor de 30, sí, deberíamos aumentar
Deberíamos utilizar una progesterona más fuerte para poder proteger el endometrio para estas mujeres que tienen un índice de masa corporal más alto, mayor de 30. Podría ser un hidrogesterol en lugar de la progesterona. Sí, es una muy buena pregunta, muy buena respuesta a esta pregunta de Alice Duffy del Reino Unido. Si se considera la administración de 200 miligramos, incluso 300 miligramos, recomendaría unos 14 días de compuesto combinado continuo. Se podría utilizar 100 miligramos incluso por la noche. Y con respecto a la pregunta del índice de masa corporal, en mujeres con obesidad, sí, estoy de acuerdo, deberíamos brindar una dosis de progesterona más alta, porque estas mujeres tienen un mayor riesgo de cáncer de endometrio. Tenemos otra pregunta para la profesora, que es, ¿considera que la tibolona, qué opina sobre el uso de la tibolona en Sudamérica, que se usa muy a menudo? ¿Qué sucede con el asunto cardiovascular? Bueno, no estamos hablando hoy de las cuestiones cardiovasculares en particular. Podemos hablar de la tibolona con respecto al cáncer de endometrio y cáncer de mama. Esta es la presentación que tenemos de la profesora Rong Chen. Entonces, vemos que la tibolona puede aumentar el riesgo de cáncer de mama en muchas mujeres. Hay distintos estudios, incluso cuando se hacen los estudios con placebo. Bueno, lo que diría es que el aumento de riesgo de cáncer de mama con tibolona está presente según las diapositivas que presentó la profesora, y tal vez tendríamos también un riesgo de cáncer de mama que podría ser más bajo comparado con otras terapias hormonales. ¿Está de acuerdo usted con esto? Sí, estoy completamente de acuerdo. Bien, entonces podemos pasar a la siguiente pregunta. Con respecto al uso continuo de la del progesterona combinado con la progesterona micronizada a diario, perdón, el estrógeno continuo en combinación con la progesterona micronizada durante 25 días al mes y cómo esto afecta el cáncer de mama. Creo que había una diapositiva en su presentación que hablaba de el uso continuo del estrógeno podría llegar a aumentar el riesgo de cáncer de endometrio. Creo que estaba presente en una de las diapositivas de la profesora Chen. Me gustaría agregar que ha habido algunos estudios recientes, llamémosle Plenish. Es un estudio controlado por placebo en el que se administra progesterona micronizada a diario y esto resulta en un aumento de hiperplasia. Entonces necesitamos más datos porque así podemos alcanzar mayores niveles de evidencia para poder concluir esto. Entonces, cuando utilizamos progesterona, tenemos que corroborar el endometrio cada 3 meses a través de una ecografía transvaginal y también hacer distintos controles. Entonces, creo que tenemos más problemas con el endometrio a partir del uso de la progesterona, de los progestágenos. Esto está claro a partir de la presentación de la profesora Chen. Vamos a ver si tenemos más preguntas sobre este tema. Tenemos muchas preguntas. Tenemos otra pregunta con respecto al uso transdérmico de la progesterona junto con el dihidrogesterol. Sí, estoy de acuerdo. El uso transdérmico podría reducir los riesgos cardiovasculares. Es una aplicación muy importante. El estradiol transdérmico puede reducir el riesgo de trombosis. Podemos utilizarlo para reducirlo o incluso si queremos tener mayor seguridad en el endometrio podremos reducir la aplicación. El estradiol por aplicación transdérmica se podría combinar con dihidrogesterol. ¿Está de acuerdo?
En algunos casos se podría combinar con progesterona micronizada. Bueno, espero haber respondido esto. Otra pregunta que tenemos tiene que ver, o tal vez usted podría responderla, tiene que ver con las dosis de estradiol y hidrogesterona cuando se utilizan de forma secuencial y cuando se utilizan de forma continua. ¿Cuáles son las dosis? En general, cuando utilizamos esto, sugeriría 10 miligramos. 10 miligramos de hidrogesterol en un régimen secuencial. Y 5 miligramos de hidrogesterol para el uso con un régimen de uso continuo. Y para mujeres mayores, que hayan pasado 5 años luego de la menopausia, podemos utilizar una dosis más baja de estrógeno y progesterona. En China, tenemos distintas dosis de un producto que contiene 0,5 de estradiol y 2,5 de hidrogesterona. Sí, en China esto se utiliza y también en algunos países tenemos lo que llamamos la mini, que también tiene una dosis muy baja, tiene estradiol continuo combinado con 0,5 miligramos. Bueno, no tenemos más preguntas en la sesión de preguntas, pero me gustaría hacer un resumen de esta presentación. Los progestágenos se necesitan principalmente en la terapia de reemplazo hormonal para reducir un cáncer de endometrio inducido por el estradiol. Y el aumento de cualquier progestágeno no se necesita en todas las mujeres. Sin embargo, los progestágenos principalmente son los responsables en el aumento del riesgo de cáncer de mama. La selección de los progestágenos principalmente tiene que ver con la seguridad del endometrio y el cáncer de mama. Todas, si bien hay pocos progestágenos artificiales, se pueden seleccionar los necesarios según la dosis durante 12 a 14 días. Sin embargo, todos los progestágenos sintéticos pueden llegar a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Esto tiene que ver con la duración de la terapia hormonal y esto se ve principalmente a partir de los 5 años y el riesgo de cáncer de mama es mayor utilizando terapia hormonal secuencial en comparación con el uso de terapia combinada continua. Se necesita una mayor cantidad de estudios con respecto a esta temática. Con respecto al uso de hidrogesterona, esto es un progestágeno sintético, pero es más neutral porque es el retroisómero del progestágeno y junto con el uso de hidrogesterona podemos tener una mayor seguridad del endometrio en el uso de entre 5 y 8 años. Sabemos también que con la progesterona hay estudios como el estudio PEPI, en el uso secuencial, los estudios Replenish para el uso continuo, y también con la progesterona tenemos también un riesgo aumentado de la hiperplasia del endometrio. No tenemos evidencia concluyente, necesitamos más datos y también se necesita monitorear el uso de la progesterona. En algunos pacientes también utilizo progestágenos sintéticos. Tenemos muchos progestágenos a disposición y podemos individualizar, hacer un tratamiento más individualizado. Por ejemplo, progestágenos antiandrogénicos en situaciones
específicas como diabetes específicas o síndromes metabólicos. Tiene que ver con una de las preguntas que hicieron ahora también. En el caso del síndrome metabólico también utilizo estos progestágenos y también estrógeno oral que puede aumentar los valores necesarios en los síndromes metabólicos y también se combina con el progestágeno como disperinona, entre otros. Entonces, con esta final pregunta podemos decir que tenemos muchos progestágenos a disposición, de modo que podemos generar un tratamiento individualizado para nuestros pacientes, como bien dijo la doctora Chen. Querría ahora sí agradecerle a la profesora Chen Rong y a los organizadores de EMAS y a las agencias involucradas en la logística de este seminario virtual. También agradecerle a Abbott por su respaldo financiero. Y ahora un agradecimiento en chino para la profesora. Y este es el final del seminario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias al profesor Miuk.